Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre el artista y animador Henry Stein, donde conocerás sobre su historia y el cómo es planteada en el mundo de Bendy. Primero debes considerar lo siguiente, y es que hay dos Henry Steins, uno de la vida real y otro que pertenece al mundo de la tinta, donde este último es una versión propia creada por Joey Drew, algo de lo que puedes tener conocimiento en el capítulo número 4 de Bendy and the Dark Revival, posiblemente creado de la misma forma como lo ha hecho con Audrey. De primera instancia se hablará sobre el Henry de la vida real y luego el del mundo de la tinta. De forma resumida, en 1928, Henry es una vez llevado al departamento de Joey gracias a una colega suya llamada Abby, llevando en sus manos el boceto de un personaje de dibujos animados. Bajo este mismo boceto, Joey y Henry crean a Bendy, donde luego Henry Stein se ofrece a ser socio de Joey. En 1929, Joey Drew Studios se establece en la Primavera por Joey Drew y Henry Stein, en Brooklyn, los distritos de la ciudad de Nueva York, donde se logra llevar a cabo la primera caricatura de Bendy, Little Devil Darling, como ya hemos confirmado en el último juego. Después de 2 semanas en el estudio, Henry registra su frustración sobre cómo va su asociación con Joey en comparación con sus expectativas iniciales. Su disminución del tiempo con su esposa llamada Linda lo tiene preocupado, demostrando que la extraña. En el año 1930, Henry Stein decide dejar Joey Drew Studios y se muda a Pasadena, California, y le deja una nota a Joey para que puedan discutirlo hasta que esté disponible para hacerlo. Bajo una imagen mostrada en Bendy and the Dark Revival, se puede concluir que hubo una discusión no muy amistosa por este acto. Hasta aquí se sabe la historia de Henry de la vida real. El acto que ha llevado a cabo de abandonar el estudio ha logrado que Joey Drew se sumergiera en su ira, quizás por sentirse abandonado por su propio compañero que en algún momento confió. En un segmento del capítulo 4 de Bendy and the Dark Revival, cuando Joey Drew le cuenta su vida pasada a Audrey, le hace saber que en esos tiempos él se consideraba como un viejo amargado que culpaba a todos, menos a sí mismo por sus errores. Pero a quien más culpaba era a Henry Stein por dejar el estudio, a quien consideraba un excelente artista y buen amigo hasta entonces. Cegado por la ira, Joey Drew ha hecho uso de la máquina de tinta con la finalidad de crear un mundo de papel y tinta, donde atormentaría una versión creada de Henry Stein en él para siempre, tratándose de un ciclo sin fin de pesadilla manchada de tinta. Y así es como nace el Henry Stein del mundo de la tinta, donde ya ha sido testigo de su participación y sufrimiento en el juego de Bendy and the Ink Machine. En este nuevo mundo creado por Joey, crea su propia versión de la historia, donde la réplica de tinta de Henry recibiría una carta 30 años después de abandonar el estudio, invitándolo a que vuelva al lugar para que pueda descubrir supuestamente algo especial. Es aquí cuando Henry debe sobrevivir a los horrores de las caricaturas que acechan en los pasillos del estudio abandonado y escapar de cualquier manera posible. En el juego de Bendy and the Ink Machine ya hemos sido testigos de toda la aventura por la que tuvo que sufrir. A pesar de ser una simple réplica de tinta, ha probado tener sentimientos como la de cualquier otro humano, quien le ha tocado vivir esta pesadilla por culpa de la ira en la que se ha sumergido Joey Drew. Hubo un momento en que Joey en la vida real comenzó a ver la vida con mejores ojos cuando reveló que un ángel, bajo el nombre de Alison Pendle, llegó a su vida, viendo cosas buenas en él que nadie podría ver. Es aquí cuando posee algo de piedad sobre Henry en su ciclo sin fin, por lo que decide enviarle un ángel que pueda guiarlo en la oscuridad y darle esperanza. Gracias a este gesto por parte de Joey, Henry podrá completar el ciclo de una manera más simple. En el juego de Bendy and the Dark Revival es encontrado por Audrey encerrado en una prisión por los Keepers. La razón del por qué está encerrado es debido a que Wilson y los Keepers lo ven como una amenaza, dado a que él es considerado como un corredor de ciclo. Esto haciendo referencia a que es él quien se dedica a reiniciar el ciclo una y otra vez de este mundo. Al reiniciar el ciclo todo comienza de nuevo,
una acción que no le conviene a los Keepers ni a Wilson debido a todo el tiempo que han dedicado para investigar al demonio de la tinta y tener la vida que poseen actualmente. De ser el caso que se reinicie el ciclo, todo esto lo pierden. Ahí mismo, en los alrededores de la prisión, se encuentran artilugios que usaba Henry Stein durante su trayectoria a reiniciar el ciclo, así como también a otros personajes que podrían interferir en la investigación del demonio de la tinta. Casi finalizando Bendy and the Dark Revival, se logra observar a Henry Stein por última vez ayudando a Audrey para alcanzar el proyector y colocar el carrete de película llamado El Fin. Gracias a esto, sumando también la ayuda de otros aliados, el demonio de la tinta observa frames de la película y se logra reiniciar el ciclo. A partir de este punto, el juego no nos hace saber nada más adicional sobre Henry, pero sí cosas que podrían afectar en su vida en relación al mundo de la tinta, pues Audrey en el mundo real es quien tiene en su poder el libro de aquel mundo y ha decidido hacer para sus amigos, obviamente incluyendo a Henry, que la vida allá sea mucho más simple de llevar a cabo a como era antes. Esto podría significar que Henry en el mundo de la tinta no tiene que sufrir o esforzarse demasiado para reiniciar el ciclo. Esto lo podría llegar a pensar cualquiera, pero ojo con lo que se muestra al final del juego. Audrey menciona que el mundo de Joey, es decir, el mundo de la tinta donde se encuentra Henry, se está escapando a la vida real, y a continuación se muestra a Bendy, esto queriendo decir que se ha escapado del mundo de la tinta, tal y como lo ha mencionado Audrey al comienzo. A raíz de esto, necesito que piensen en lo siguiente. Consideren que en una oportunidad, Henry menciona que el demonio de la tinta, quien ya ha sido revelado ser Bendy, es la clave para reiniciar el ciclo. Si este se ha escapado del mundo de la tinta al mundo real, ¿significa en pocas palabras que el mundo de la tinta ya no podrá reiniciar su ciclo? No sería erróneo pensar en esto, siendo que Ink Demon es la clave para reiniciar el ciclo, haciéndole observar el carrete de película El Fin. Pero si ya no está en el mundo de la tinta porque se ha escapado al mundo real, entonces ¿no habría forma de reiniciar el ciclo? Si bien es cierto, esto es solo una teoría, deja mucho en qué pensar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees tener algún comentario después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Sobre la personalidad de Henry, es un hombre de voz bastante suave, que rara vez expresa emociones más fuertes, como una pequeña conmoción y o molestia al ver los extraños sucesos en el estudio, así como también sentimentalismo al registrar cuánto extraña a su esposa llamada Linda, como lo demuestra el tercer audio del capítulo número 5. Como cofundador de Joey Drew Studios, era un trabajador puntual, afirmando estar siempre a tiempo. Muestra signos de optimismo y una actitud positiva en raras ocasiones, como se evidencia en un audio del capítulo número 3. Su versión de tinta, creada por Joey, ahora está en manos de Audrey, y su versión real, seguramente disfrutando la vida con su querida esposa, quien fue la razón principal por la que Henry decidió abandonar el estudio. Este vendría siendo la explicación y resumen del personaje Henry Stein. Si sientes que deseas mencionar algo con respecto a su personaje, siéntete bienvenido de comentar. Si anhelas observar más contenido similar a futuro, no dudes en suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.